es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Relación de nuestra fe con nuestra vida. Cuando hay una realidad de Dios, están conectadas la fe y la vida, todo lo que hacemos. Aunque estamos en un proceso, ¿verdad? Podemos, y la Biblia nos habla de ser luz, entonces y de ser sal en esta tierra. Entonces tiene que verse, ¿verdad?, la justicia de Dios, tiene que verse que estamos creyendo en el Dios vivo y verdadero. Entonces yo le animo, ¿verdad?, a que podamos hacer las cosas diferentes en este país y creer que hay promesas que Dios tiene para esta nación, y esas promesas no van a dejar de cumplirse. Amén. Aunque a veces podamos ver y decir, híjola, las cosas parece que van de mal en peor, en medio de todo Dios tiene algo planeado. En medio de todo Dios va a hacer algo, y bueno, necesitamos orar, necesitamos creer, necesitamos actuar, ¿verdad?, conforme a lo que Dios ha dicho. Muy bien, pues quiero comenzar. Si quieren poner el contador, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso número 7, por favor. Si trajo su Biblia, abra su Biblia, y también algo más con que anotar, y pueda usted recibir lo que hoy Dios desea hablar a nuestra vida. Es algo que creo que dentro de la sencillez de su palabra hay cosas ahí profundas que Dios desea hablar a nuestra vida. Y bueno, el tema de hoy está en relación al de la semana pasada. Usted puede escucharlo, aunque va a entenderlo plenamente al poder hoy escucharlo. Me encanta porque lo que Dios hace y Dios habla en su palabra lo podemos entender, lo puede entender un niño, lo puede entender una persona sin de alguna manera una educación, o lo puede entender también una persona con muchos estudios universitarios. En cualquier punto, ¿verdad?, podemos entenderlo, y a todos nos habla. Segunda de Corintios, si lo ponen por favor, capítulo 4, verso número 7. Dice en este versículo, que en este estoy basando lo que hoy quiero compartirle. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta mañana, por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el que sopla vida a nosotros, Señor. Yo sé que hay vida en tu palabra. Yo sé que junto con tu palabra está el aliento de Dios. Y hoy declaro, Señor, que mientras escuchamos, mientras recibimos tu palabra, tu aliento, el aliento de vida, viene a tocar nuestros corazones, Señor. Gracias porque no estamos estudiando letra muerta, sino palabra viva, palabra de Dios que tiene el poder de transformarnos. Amado Espíritu Santo, ven y alumbra nuestro entendimiento. Espíritu de Dios, ven, Señor, y que podamos ver claramente, que podamos entender. Oro, Señor, por espíritu de sabiduría, de revelación en nuestros corazones, Señor, porque yo sé que lo que tú quieres es algo que hablar a nuestra vida, es algo que entendemos, pero no solamente lo entendemos mentalmente, sino es afectado en nuestro corazón para obedecerlo, Señor. Gracias por este tiempo, por esta palabra, por lo que eres en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana, ¿verdad?, yo quiero compartirle. Le puse a este mensaje tesoros en vasijas, ese tesoro en esas vasijas. Y bueno, la semana pasada yo le hablaba un versículo en relación al libro de Jeremías, y nada más lo voy a mencionar brevemente, pero el libro de Jeremías
nos da la escritura en el capítulo 18, nada más escúchelo, pero nos habla de un momento en el que el profeta Jeremías, Dios le dice que vaya a la casa del alfarero, un personaje más común, ¿verdad?, que en ese tiempo que en nuestro tiempo, y él le dice que observe su trabajo. Y una vez que Dios le dice al profeta que observe su trabajo, Dios le dice al profeta, ¿verdad?, dice: no podré yo hacer lo que hace el alfarero con el barro, ¿verdad? No podré yo hacer esto con mi pueblo, haciendo una comparación del barro a lo que es el pueblo de Israel, y el alfarero siendo Dios, moldeando y transformando nuestra vida. Y esto es algo que el Señor desea hacer en nuestra vida. Esto es algo que el día que nosotros venimos a Cristo comienza esa obra, pero esa obra no ha terminado. ¿Está usted de acuerdo? No ha terminado esa obra. Hay mucho que el Señor está haciendo. Yo le decía que no solamente, ¿verdad?, se trata de que Él nos tome en sus manos, que podamos estar cooperando con lo que el Señor desea hacer. Él tiene un plan, Él tiene un diseño, Él nos pone en esa rueda que representa todo lo que sucede en nuestra vida. Y si en nuestra vida estamos centrados en Él, ¿verdad?, entonces lo que Dios desea hacer va a ser algo bueno, algo completo. Pero no solamente nos moldea, que es una parte importante, sino también nos mete a un horno para que podamos nosotros ser de utilidad. Entonces, de una manera importante, se trata que nosotros podamos estar y aprender a estar en las manos de Dios. No es nada más algo así como que en automático, pues sí estoy en las manos de Dios. Hay una parte en la palabra, aunque nos habla acerca de la soberanía de Dios, también la Escritura nos habla acerca de la libre voluntad, o de alguna manera del libre albedrío del hombre. Están estas dos partes en la Escritura. Aunque yo sé que toda voluntad del hombre está sujeta a la voluntad de Dios, Dios nos ha dado cierto campo de acción, así como en el huerto del Edén puso todo el Señor en ese lugar y le dio al hombre cierta libertad y le puso límites para que él pudiera de manera obediente seguir a lo que Dios ha establecido. Dios, de la misma manera, en nuestra vida nos está dando cierta libertad, y es muy importante que cada uno de nosotros podamos decidir poner nuestra vida en sus manos. La Biblia, por ejemplo, nos dice acerca de Jesús, antes de ir a la cruz, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús orando, Jesús diciendo: Señor, pongo mi vida en tus manos. Por ejemplo, el Salmo, nada más escúchelo, el Salmo 37, verso número 5, nos dice la Escritura: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él hará. Pero para que esto suceda, tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Tenemos que de manera consciente decirle al Señor: aquí está mi vida. A través del tiempo de alabanza, de adoración, nosotros estamos rindiendo nuestra vida y de alguna manera estamos poniéndonos en un punto de poder colaborar con lo que Dios está haciendo. Entonces es muy importante que usted decida todos los días de su vida poner su vida en las manos de Dios. Cuando oramos, estamos poniéndonos como ese barro en manos del alfarero, para que el Señor nos moldee, para que el Señor nos transforme, para que el Señor haga todo lo que el Señor desea hacer en nuestra vida. Y algo importante y que es muy significativo es que si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios verdaderamente, todo lo que nos sucede, por ejemplo, lo malo, todas las de alguna manera dificultades, pruebas, adversidades, Dios puede y Dios utiliza todo esto para moldearnos, para transformarnos, para revelarse, para manifestarse a nuestra vida, algunas veces para disciplinarnos, para darnos una enseñanza de lo que Él quiere hacer. Entonces, cuando algo sucede grave en nuestra vida,
Es muy importante que nosotros busquemos qué provecho, qué Dios quiere enseñar a nuestra vida. Creo que la tragedia más grande es pasar una dificultad y no aprender o no sacar nada de ello. ¿No lo considera así? Alguien que pasa por una situación grave y lo peor es que no aprendió nada de ello. Entonces Dios desea que eso malo que nos suceda nos pueda ayudar a crecer, nos dé la oportunidad de ver la gloria de Dios. Como ya le decía, Dios no nos envía tragedias, pero de alguna manera a veces permite que ciertas cosas sucedan con un propósito. También le hablaba acerca de lo bueno que nos sucede. Cuando nosotros ponemos y aprendemos a poner lo bueno que nos sucede, los éxitos, de alguna manera las victorias que tenemos, Dios transforma lo bueno, dígalo conmigo, lo bueno en algo mejor. Y eso está también increíble. Cuando, verdad, somos bendecidos, el Señor hace algo bueno en nuestra vida, pero hemos tenido el entendimiento para poner las cosas en las manos de Dios, y eso nos lleva a una victoria, algo más grande en toda nuestra vida. Pero si no ponemos, si no aprendemos a poner lo bueno en las manos de Dios, algunas veces lo bueno se convierte en algo malo. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? Algunas veces cuando no tenemos el entendimiento de poner las cosas buenas que nos suceden en las manos de Dios, lo bueno, cuando no está en las manos de Dios, se convierte en algo malo, se convierte en algo que nos hace daño, se convierte en algo que de alguna manera tiene el potencial de destruirnos. Entonces se trata que nosotros podamos estar y aprender a estar en las manos de Dios. Y yo quiero hoy compartirle en dos partes. La primera parte quiero hablarle acerca de esos vasos o esas vasijas, y lo segundo importante que quiero hablarles acerca de ese tesoro que Dios ha puesto en nuestra vida. Una palabra muy sencilla, pero creo que muy importante, y necesitamos nosotros tomar la debida importancia a este asunto. Y lo primero, en cuanto a esos vasos o esas vasijas, ¿verdad? Yo estaba viendo ahí acerca de esto, y bueno, normalmente en el griego significa eso, un vaso, una vasija, un implemento, un equipo, un aparato, pero también esta misma palabra tiene una referencia, y esa misma palabra es o significa la esposa que contribuye a la utilidad del esposo. Entonces yo sé que esto le iba a gustar mucho a las mujeres, y dije, bueno, esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos, ¿verdad?, a ponernos en las manos de Dios, ese tesoro que Dios ha puesto, eso que Él ha hecho, será de mayor utilidad. Entonces, una vasija, usted estará conmigo, o un vaso de barro, es algo frágil, es algo un tanto débil, y también que de alguna manera puede romperse. Y cuando hablo acerca de esto, no me refiero, ¿verdad?, me refiero en sí al género humano, porque no sé si se ha dado cuenta cuán débil y frágil es el ser humano. Y esto es algo que la Escritura también nos lo muestra, lo vamos a ver ahí. Pero bueno, lo importante es que podamos usar y ser lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Y quiero hablarle primeramente 7 cosas con respecto a esos vasos o esas vasijas de barro. Número 1, este vaso o esta vasija debe de haber sido moldeado por Dios. Para que Dios pueda utilizar tu vida, tú debes de haber sido alguien que ha pasado por un proceso, que ha estado en las manos del alfarero, bajo el diseño que Dios ha establecido, bajo el propósito que Dios ha establecido, ¿verdad? Y aunque no ha terminado su obra, continúa trabajando. Es importante que nosotros entendamos lo necesario que es que Dios moldea nuestra vida. Jeremías 18, verso número 6, escúchelo, ahí aparecen las pantallas, estén pendientes ahí. Dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo te hago una pregunta:
estás siendo moldeado por el Señor, estás en esta actitud, en esta disposición de que Dios moldee a tu vida. Es muy importante que nosotros tengamos esta humildad, esta de alguna manera disposición a que Él moldee a nosotros. Pero bueno, ya lo hemos estado viendo. Segundo punto, con respecto a estas vasijas de barro o estos vasos de barro. Esos vasos, para que sean de utilidad, deben haber estado en el horno. Dígalo conmigo, en el horno. ¿Qué representa este horno? Como les decía yo la semana pasada, representan las pruebas, las dificultades de la vida que han sido superadas. Algunos piensan, escúcheme bien, que de alguna manera han aprendido algo porque han tenido diferentes experiencias dolorosas. Pero escúcheme bien, el pasar solamente por experiencias dolorosas no le da sabiduría. La única manera de que podamos nosotros aprender de ello es si hemos ido delante de Dios y hemos de alguna manera superado, que significa salir del horno, porque el alfarero ha dicho está en el punto exacto. Hay diferentes desiertos en nuestra vida que de alguna manera yo lo puedo llamar procesos de aprendizaje. Procesos de aprendizaje en el cual Dios nos mete con un propósito. Algunos de esos, de algunos procesos, de alguna manera, algunos lugares donde Dios nos mete en esos hornos, uno de ellos, por ejemplo, es la familia. Usted dice, caray, ¿a poco tan fuerte es? En la familia, ¿verdad? Hay un proceso de aprendizaje en el cual Dios nos enseña como padres, como esposos, como hijos, y Él desea enseñarnos algo. Pero cuando no aprendemos esta lección, cuando no de alguna manera nos la brincamos, cuando no estamos dispuestos a someternos o a pasar de alguna manera este proceso, cuando de alguna manera hay relaciones que mejor son rotas antes de poder aprender lo que Dios desea enseñarnos, entonces es como haber estado en el horno pero no haber salido victoriosos de ahí. Otro de alguna manera proceso en el cual de unas veces nos lleva a un proceso de aprendizaje, por ejemplo, es el trabajo, la labor que Dios nos ha dado. Tal vez es la escuela, tal vez es el trabajo. De alguna manera hay propósitos de los cuales Dios nos enseña en un trabajo a permanecer en ello, a sacar de alguna manera el potencial que Dios desea. Pero algunas veces puede ser que puede estar de trabajo en trabajo y no lograr conservarlo. Y de alguna manera es como estar en un horno, pero no aprender de ello. La escuela, incluso la iglesia. La iglesia es un lugar donde Dios nos enseña, donde Dios nos moldea, donde Dios obra en nuestra vida. Pero si en lugar de aprender, de tomar esto que Dios desea enseñarnos, estos procesos de aprendizaje, mejor decimos, me salgo, de alguna manera me voy, dejamos de aprender lo que Dios desea enseñar a nuestra vida. Entonces en la vida hay diferentes hornos. Más vale que podamos nosotros pasar la prueba, aprender lo que Dios desea enseñarnos en ese proceso, para no volver al horno, para no volver otra vez a eso mismo, sino que podamos decirle al Señor, como deseo ser un vaso útil delante de ti, que en el tiempo que estoy en el horno, Dios me pueda enseñar lo que Él desea enseñar a mi vida. Yo te pregunto, número 1, ¿has sido moldeado por el Señor? Número 2, ¿has pasado o estás de alguna manera pasado, aprobado por los hornos en los cuales has atravesado? Es muy importante, porque necesitamos nosotros pasar por ello para que podamos ser de utilidad. Número 3, este vaso tiene que ser un vaso, y aquí es muy importante, limpio en las manos de Dios. Cuando Dios nos encontró, ¿verdad?
muchos de nosotros estábamos, ¿verdad? La Biblia nos habla llenos de muchas inmundicias, delitos, pecados, todo algo que era algo tremendo en nuestra vida. La Biblia nos habla que incluso éramos enemigos de Dios. Entonces la Biblia nos muestra que Dios tomó esta vasija, la lavó, la limpió, de alguna manera la hizo de nueva, como dice la Escritura. Pero el propósito de Dios es que podamos mantenernos limpios. Romanos capítulo 9, verso número 21. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hablando incluso de las naciones y cómo Dios lo controla todo, y Él puede utilizar a quien quiere para hacer lo que Él quiere. Pero por ejemplo, 2 de Timoteo 2, verso 20 nos dice, 2 de Timoteo 2, 20 nos dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos, dígalo conmigo, honrosos, y otros para usos viles. En ese tiempo, yo estaba investigando el día de ayer, en ese tiempo había instrumentos, ¿verdad?, para usos honrosos, para el agua que tomaban, para el aceite. Vertían ese aceite en esas vasijas, vertían vino en esas vasijas, diferentes cosas, y esos eran para usos honrosos. Pero había otros que eran para usos deshonrosos, ¿verdad? No sé cuántos algún tiempo usaron una nica, ¿verdad? Pero bueno, algo así, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Los baños, ¿verdad? Pues tenían que usarlos en esa parte, de esa manera. Entonces, obviamente que esos eran para usos deshonrosos. Dios nos ha lavado. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, te has arrepentido, Dios nos ha lavado, nos ha limpiado. Y la idea, el propósito es que nos mantengamos limpios. Dios desea que como vasos seamos vasos limpios, para que Dios pueda poner lo que Él desea poner en nuestra vida. Necesitamos, ¿verdad? Primeramente, Dios nos ha lavado y nos ha limpiado con su palabra al venir de nuevo delante del Señor. Pero luego la Escritura nos habla de la necesidad de ser continuamente lavados, nuestros pies, nuestras manos, por el Señor, a través de su palabra, a través de su presencia. Así es que tenemos que ser vasos limpios, lavados por el Señor. Pero por ejemplo, la Biblia nos habla en Mateo 23, verso 25, acerca de los fariseos que habían encontrado algo así como un proceso alternativo. Dice: hay de vosotros, dice la Escritura, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Está tremenda esta Escritura, porque algunas veces podemos limpiarlos de afuera. ¿Qué significa limpiarlos de afuera? Significa aparentar limpieza, significa religiosidad, significa tratar de cubrir apariencias, pero por dentro estar sucios. Y creo que esto es algo importante en nuestra vida. Necesitamos estar limpios, necesitamos ser gente que ha sido lavada, limpiada, no nada más por fuera. Dígalo conmigo: no nada más por fuera, no nada más donde otros nos ven, sino adentro, en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos ser esos vasos limpios delante del Señor. Cuarto punto: esos vasos tenían que ser o estar libres de rupturas, de fisuras o de fracturas. Era muy importante. Cada vasija tenía que pasar por un proceso donde necesitaban checar que no hubiera fisuras. Normalmente se ponía un líquido y era importante que no se fugara, que no se le escurriera lo que iba a contener. ¿A qué me refiero con esas fisuras, con esas fracturas, con esas, de alguna manera, cosas ahí en nuestra vida?
Yo creo que la amargura es una fisura en el corazón de una persona. Yo creo que incluso cuestiones, hasta distracciones, ¿verdad? De alguna manera estar afanado, estar tan ocupado, son fisuras en nuestra vida que no nos permiten contener lo que Dios desea y poner en nuestra vida. Incluso el desánimo, la depresión puede ser algo que Dios está hablando, Dios desea hacer algo en nuestra vida y nada más se nos fuga. Se nos fuga lo que Dios está poniendo. Entonces es importante que nosotros podamos mantener y cuidar nuestro corazón. Esta vasija también representa nuestro corazón. Y yo quiero preguntarte, ¿qué hay o qué cosas puede haber en tu vida que están siendo una fisura o una fractura que no de alguna manera te permiten contener lo que el Señor desea poner en tu vida? ¿Qué hay? ¿Qué hay que está haciendo una fisura? ¿Qué hay que lo pone, el Señor pone algo y inmediatamente a lo mejor sales o en un ratito y ya está todo seco, todo vacío? Necesitamos nosotros checar cómo está nuestro corazón y pedirle al Señor que examinarlo para que esto no pueda ser algo que esté estorbando a nuestra vida. Quinto punto, con respecto a estos vasos, los vasos deben de estar y aprender a estar primeramente vacíos, para que entonces el Señor lo pueda llenar. Necesitamos aprender, primeramente reconocer y poder ver qué es lo que está ocupando nuestras vasijas. ¿Qué es lo que nos está manteniendo llenos, pero de preocupaciones a lo mejor, de ansiedades, de afanes, de distracciones, cualquier cosa que está ocupando el lugar que Dios desea ocupar con otras cosas? Y algo importante es que necesitamos aprender a vaciarnos. Dios desea llenarnos, pero para que podamos ser llenos necesitamos vaciarnos de esas cosas que están estorbando en nuestra vida. A ver, dile a la persona que está a tu lado, ¿de qué estás lleno? Porque de algo podemos estar llenos. ¿Sabía usted que si el lugar de nuestro corazón, si Dios no ocupa ese lugar, lo va a ocupar otras cosas, lo van a ocupar personas, lo van a ocupar cualquier cosa? Entonces necesitamos nosotros aprender en esta parte a vaciarnos para que podamos nosotros contener lo que el Señor desea hablar a nuestra vida. Sexto punto, y que es algo muy importante: los vasos o las vasijas de barro son frágiles, débiles y falibles. No infalibles, sino falibles. Y esto es algo importante, ¿sí? La Biblia nos muestra, yo quiero que por favor vaya a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo número 2, verso número 16. Aquí hay una parte que Pablo declara, ¿verdad?, con respecto a diferentes situaciones y cosas que estaba atravesando en el ministerio. Y al final del verso 16 dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y yo concuerdo con esta parte de la Escritura, porque hay momentos, hay situaciones que enfrentamos que usted diría, como Pablo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces Pablo estaba en esta parte, luego dice el 3:1, dice: ¿comenzamos otra vez a recomendaros a vosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? Dice en esta porción de la Escritura. Y luego, si usted va al capítulo 4, verso número 7,
Vamos a leer ahí, dice, pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el del poder sea de Dios y no de vosotros. Que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que Pablo estaba tratando de decir a través de este verso es que nos muestra nuestra fragilidad, nos muestra nuestra debilidad. ¿Y por qué es tan importante que entendamos esto? Primeramente, para no ser negligentes, no de alguna manera pensar que todo lo podemos y luego cometer o de alguna manera que nos lleve a grandes fracasos. Necesitamos nosotros entender nuestra fragilidad para que podamos nosotros pedir la ayuda de Dios, para que podamos entender que es el poder de Dios y no nuestra fuerza los que nos va a dar la victoria. Amén. Que es el poder de Dios. Entonces el Señor planeó poner en una vasija de barro, en un vaso de barro, en algo que es débil, en algo que puede de alguna manera ser frágil, pero si está, ¿cuántos saben que lo frágil lo tienes que tratar con cuidado, lo tienes que poner en un lugar apropiado? Pues eso frágil, si está en las manos de Dios, es algo de utilidad. De alguna manera esta porción de la Escritura nos está hablando, Pablo nos está diciendo, para esta tarea, ¿quién es suficiente? Pablo nos está diciendo que entendamos que hay un tesoro que ha sido puesto en nosotros, pero seguimos siendo vasijas de barro. Pablo decía, con temor y temblor estoy entre ustedes. No se sentía un superhombre, ¿verdad? Entendía su debilidad, entendía su fragilidad. Y no sé si alguna vez el Señor le ha dado una objetiva, pero algunas veces el Señor nos ha mostrado cuán frágiles podemos ser. Por lo tanto, la Escritura nos habla que de esa es la manera como nosotros podemos entender y pedir la gracia y el poder de Dios. Necesitamos aprender hasta a poner nuestra vida en las manos de Dios, en el lugar donde Él tiene el cuidado, en el lugar donde Él nos protege, en el lugar en el que somos de utilidad para el Señor. Séptimo punto, los vasos de barro. Y a lo mejor no te va a gustar. No son los importantes. El importante es el Señor. Si usted lee todo el texto que le estaba yo leyendo, lea usted estos capítulos y el mismo versículo del capítulo 4, verso 7 nos dice, ¿para qué? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo importante es quién es Él. Lo importante es que lo que Dios quiere, eso se haga. No somos nosotros los importantes. Dios planeó y lo diseñó que fuera a través de esa vasija para que entendiéramos nosotros que nosotros no somos los importantes, sino es Dios. ¿Sí me está oyendo? Es Dios. Esto nos lleva a darle la gloria a Él y no quedarnos con esa gloria, sino reconocer, y tenemos que entender que el propósito de Dios es que la excelencia del poder sea de Dios, sea para Dios y no para nosotros. Entonces, primeramente, esta vasija tiene que ser una vasija que ha entrado en este proceso, tiene que ser una vasija que está lista. Lo segundo y muy importante, y la otra parte de este mensaje, es acerca del tesoro. La Biblia dice que Él ha puesto este tesoro en vasos de barro. Entonces hay una vasija, pero también hay un tesoro. Ese tesoro ha sido puesto en el interior, en la parte interna, hablando acerca de nuestro corazón. Este tesoro es un tesoro porque es abundante
es rico y es grande en calidad y en cantidad. No sería tesoro si fuera solamente un poco. Para ser tesoro tiene que ser algo de mucho valor, tiene que ser algo en cantidad y tiene que ser algo en calidad. Muy importante. Para que todo esto, y vuelvo a esto, para que estos tres tesoros que ahorita yo le quiero mencionar estén en nuestra vida, en nuestro interior, tenemos que de alguna manera intervenir en ello. No se ponen de manera automática en un sentido, sino requieren de algo de nosotros. Requieren, así como la vasija para que se prepare requiere de alguna manera de algo de nuestra cooperación, de la misma manera para que este tesoro sea puesto en nuestra vida, hay algo que tenemos que hacer. Yo entiendo la soberanía de Dios, pero también entiendo que cada hombre toma una decisión. Primer tesoro que Dios ha puesto en nuestra vida, y esto es algo importante, la salvación. Ahora aquí yo quiero parar un momento. Algunas veces cree la gente en las iglesias que de manera automática, así como que todos en grupo vamos a entrar, o que el Señor salva así como en paquete, ¿no? Entonces pues todos son salvos. ¿Por qué? Porque viene a una congregación, trae su Biblia. Pero la Biblia nos habla acerca de la salvación y nos habla de algunos requisitos. Y la salvación, primeramente, para que ésta sea una realidad, nos habla que tiene que haber un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, en nuestro corazón, de nuestros pecados. Nos habla que tenemos que también reconocer que el único que es el camino, el único que es la verdad, es Jesucristo. Nos habla que tenemos que ser discípulos del Señor Jesucristo para poder tener esto que es la salvación, que es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Pero requiere de arrepentimiento, requiere de fe en Jesucristo. Entonces, no se trata nada más que usted diga, pues la tengo. Yo oro y ojalá, ¿verdad? Oramos que la tenga, esa salvación. Pero cuando hay esa salvación, se manifiesta en nuestra vida. La Biblia nos habla de esas características, de ese nuevo nacimiento en Primera de Juan. Entonces es importante que nosotros primeramente nos aseguremos que este tesoro que es tan grande, que es la salvación, sea una realidad en nuestra vida. Y una vez que está ese tesoro, una vez que, ¿verdad?, usted puede decir, sí, así es en mi vida y estoy manteniéndome buscando al Señor con hambre, con sed, cerca del Señor. La Biblia nos dice en Filipenses 2, verso 12, al final del versículo, bueno, todo el versículo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Primero te pregunto, ¿este tesoro de la salvación ha sido puesto en tu corazón? Dios quiere dártelo, pero tienes que tomar la decisión de arrepentirte. Si tú estás viniendo a esta congregación o cualquier otra, ¿verdad?, necesitas, ¿verdad?, tomar la decisión de ser un discípulo del Señor Jesucristo y de arrepentirte y de venir delante del Señor. Pero si está esta salvación, lo que también la Biblia nos habla es que tenemos que ocuparnos de ella. Tenemos que continuamente buscar, ¿verdad?, más de Dios, y en esta parte ocuparnos con temor y temblor de esa salvación. Segundo tesoro que Dios ha puesto en nuestra vida, pero también es algo que tenemos que atesorar, es su palabra. En la antigüedad, ahorita le voy a enseñar algunas fotos, pero en la antigüedad
dentro de algunos descubrimientos arqueológicos en 1947, en unas cuevas a la orilla de lo que es el Mar Muerto, lo que son las cuevas del Qumran, ¿verdad? Si quieren poner ahí las fotos, por favor. Descubrieron unos pergaminos que fueron puestos en esas pequeñas cuevas que están allá arriba, pergaminos como estos, que estaban, pásala a la siguiente, en unas vasijas como estas. Entonces, dos pastores, ¿verdad? En ese tiempo hubo una oveja que por ahí agarró monte, y digo, ya entiendo, agarró monte, ¿verdad? La buscaron, y cuando llegaron a este lugar, regresa a las fotos, por favor, a la primera foto. En este lugar que estaba un tanto no tan accesible, entraron a ese lugar, y en ese lugar hallaron estas vasijas. Estas vasijas estaban selladas, creo algo así como una cera, algo así. Entonces, cuando ellos encontraron estas vasijas, obviamente, bueno, las descubrieron, las llevaron, las sacaron, y en estas vasijas estaban contenidos una de las copias de los manuscritos de lo que es la Biblia, la parte tanto de lo que es la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y fue uno de los descubrimientos más increíbles, porque venía a dar toda una certeza que la palabra de Dios, con el pasar del tiempo, no es una palabra que se ha adulterado, no es que ha ido pasando y se ha ido diluyendo, sino que esas mismas y otros descubrimientos de estos acontecimientos arqueológicos han checado, y esas mismas, la versión de los manuscritos en hebreo, en arameo y en griego, son la misma que nosotros tenemos en esta actualidad, ¿sí? Entonces, literalmente estas personas, ¿verdad?, se encargaban de cuidar, de preservar que estos manuscritos se pudieran guardar de una manera íntegra. Y para que se pudieran guardar, estos manuscritos eran puestos en esos vasijas, grandes vasijas de barro, y eran selladas. Entonces, de una manera literal, fue la manera que se preservó. Ahora, algo importante: Dios ha puesto su palabra en nuestra vida. Hubo alguien que le predicó la palabra, y Dios puso su palabra en su corazón. Eso es una parte. Pero cada creyente, escúcheme bien, cada creyente tiene la responsabilidad de poner la palabra de Dios en su corazón. ¿O Dios lo hace de manera automática? En una parte sí, pero en otra no. Dios le dice y nos habla de renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. Nada más escúchelo, pero el Salmo 119, Salmo 119, por favor, pónganlo. Desde el verso número 2 nos habla de esto que es muy importante. Bueno, desde el 2 dice: bienaventurados los que guardan, significa atesoran sus testimonios, dice, con todo el corazón le buscan, pues dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen, dice, ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando, dice, aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso número 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cada creyente tiene la responsabilidad de atesorar la palabra en su corazón. ¿Sí me está oyendo? Aquí la Biblia claramente lo dice. Quisiéramos, ¿verdad?, tener algo así como una entradita así para que le entre toda la Biblia y ya dice, ya la hice. Pero no es así. No es así. Hay un tesoro
que Dios desea poner en tu corazón. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto de ese tesoro está en tu corazón? Si somos vasijas listas, preparadas, a veces pensamos que de manera automática Dios ya la ha puesto. Dios desea ponerlos, Dios nos da el entendimiento, pero cada uno de nosotros necesitamos poner esta palabra en nuestro corazón. Por eso le insistimos del TCD, por eso le insistimos de alguna manera que esté en los cursos, por eso le insistimos de que tiene que continuamente estar expuesto a la palabra y también al Espíritu. La Biblia nos dice de María que guardaba todas estas palabras en su corazón. ¿Está usted atesorando la palabra? Porque ocuparse de la salvación significa atesorar esta palabra en nuestras vidas. Y tercero y último, y muy importante acerca de este tesoro, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios no nos sugiere, dígalo conmigo, nos manda que seamos llenos del Espíritu de Dios. Se lo debe de aprender. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu de Dios, antes sed llenos. Su presencia es un tesoro que necesitamos guardar, atesorar en nuestra vida. Mire, el día que alguien le compartió la palabra, su presencia, su espíritu le dio testimonio a través de su palabra. Hay momentos que estamos adorando, el Señor viene y derrama de su aceite sobre su vida. Pero hay otros momentos donde cada uno necesitamos ir delante de Dios y decirle: Señor, anhelo ser lleno de tu presencia, anhelo ser lleno de tu espíritu. Y es una oración, es un ruego, es un valorar lo que Dios quiere. Y necesitamos, mi amado, necesitamos ser llenos. Si me pueden ayudar los de la alabanza tantito, por favor. Necesitamos ser llenos. Oiga, yo creo que las cosas allá afuera a veces se ponen bastante complicadas, a veces hasta aquí adentro, ¿verdad? Y la única manera, escúcheme y no se me distraiga, por favor, la única manera de poder salir victoriosos es si estamos, primeramente, tenemos esa salvación que Dios nos ha dado, pero atesoramos su palabra y su espíritu en nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de vida. Ser llenos del Espíritu es ser llenos del poder de Dios. Si nuestra vida, escúcheme bien, y es una herejía, y lo voy a llamar una herejía, tomar uno de los dos y no tomar los dos. La palabra y el Espíritu van juntos, sobre la base de la cruz, Cristo Jesús. No hay más. Pero si tomamos una parte y no tomamos la otra, estamos muertos. Si tomamos palabra sin espíritu, estamos muertos. Si tomamos espíritu sin palabra, vamos a andar haciendo herejías y siendo místicos, pero no espirituales realmente. Necesitamos ser llenos. Mi amado, si usted lee este versículo y dice: sí, Dios ha puesto un tesoro, ha puesto una parte, pero hay otra que a usted le toca. Ahora Dios quiere dársela. Usted la pide, Dios se la da. Si Dios no quisiera, aunque usted ruegue, no se la da. Pero Dios quiere dársela. Es más, debe de tenerlo, debe de anhelarlo, debe de desearlo. Necesitamos entender cuán importante es que ese tesoro, ya que somos vasijas listas, preparadas, que han estado en las manos de Dios, que ese tesoro sea un gran tesoro en abundancia, en calidad, en cantidad, porque tenemos un propósito de parte de Dios. Para terminar, muy importante, yo se lo decía la semana pasada,
Hay de alguna manera tres partes de lo que es un vaso o una vasija. Primeramente tiene que saber recibirla, lo que Dios quiere darle. Tiene que saber recibir lo que Dios desea darle. Segundo, tiene que saber retener, contener lo que tiene. Y tercero, tiene que aprender a dar lo que Dios le ha dado. Repito, recibe, contiene y da lo que tiene. Hay aceite que Dios desea vertir en su vida. Tiene que aprender a recibirlo. Hay aceite que tiene que estar en su vida. Tiene que saber mantenerlo. Tiene que saber mantenerse lleno. Tiene que aprender a que la palabra que le fue sembrada no se le vaya en el estacionamiento. ¿Sí me entiende? Tiene que aprender a que esta palabra le dure y esté usted llenándose de esa palabra, para que llegue usted no solamente al otro domingo, sino pueda mantenerse. Tiene que aprender que esa vasija, Dios ha puesto ese aceite, y ese aceite es para que otros, ese vino es para que otros puedan beneficiarse de ello, puedan recibir de ello. Escúcheme bien, mi amado, ¿de qué sirve una vasija vacía? ¿De qué sirve? No, la Escritura habla de un tesoro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Las vasijas nada más tienen que estar listas, nada más tienen que cumplir su función. No hay super vasijas. Yo no entiendo, ¿verdad? Esos super vasijas. No checa con la palabra. Lo importante es lo que hay dentro. Y eso es algo que nos va a costar. Aunque le ha costado todo a Cristo Jesús, pero cada uno a través de búsqueda, a través de disciplina, a través de entrega, a través de orden, a través de congregarse, a través de todo esto nosotros recibimos, contenemos y damos a otros. Tiene que dar lo que tiene. ¿A quién? Yo le pregunto, ¿a quién le está dando lo que contiene? Lo que Dios le ha dado. ¿A alguien? Alguien a su alrededor necesita darle agua viva que Dios ha puesto en su corazón, porque hay gente muriendo de inanición allá afuera. Tienen sed, tienen hambre y muchas veces están siendo engañados. Hay gente enferma y necesita aceite para sus heridas, y no me refiero a un aceite mágico. Me refiero a la presencia del Espíritu de Dios, la unción en nuestras vidas, en nuestras manos, para que podamos ir y transmitirla a otros. ¿Por qué no cierra sus ojos, se pone de pie un momento? Creo que el error más grande que muchas veces cometemos es dar por decir, en automático lo tengo eso. Y a veces hasta decimos, pero pues mejor dime otra cosa. Yo le pregunto, primeramente, ¿es usted una persona que, siendo esa vasija, entendiendo que es una vasija de barro, ha sido puesta en las manos de Dios? Para que sea puesta en las manos de Dios, tiene que usted decidirlo. Aunque Dios nos escogió, nos predestinó, nos llamó, usted tiene que decirle sí al Señor. Tiene que decirle sí. Necesita decirle sí, Señor, moldea mi vida. Sí, Señor, que en los hornos en los que estoy, que pueda yo salir del horno aprobado y no quererme salir yo en
en rebeldía, en enojo. Que podamos ser esos vasos vacíos de todo lo que estorba, de lo que no nos ayuda. Que podamos ser esos vasos que hemos aprendido a vaciarnos, que entendemos lo importante que es estar limpios de adentro y de afuera, que estamos libres de roturas, de fracturas, que entienden, Señor, que podamos ser vasos que entienden su fragilidad si tú no los tomas en las manos, su debilidad, cuán débil es el hombre, el ser humano, el fuerte eres tú, Señor. Cuán falibles somos, Señor, si tú no nos tomas de la mano, si tú no nos tomas en tus manos. Cuán de poca utilidad somos si no estamos en tus manos. Señor, ven, que aprendamos a entender que lo importante es el tesoro, eres tú y no esos vasos. Señor, y yo oro y te pido por cada persona en este lugar, que cada uno pueda en verdad cuestionarse de manera personal si el tesoro de la salvación es una realidad en su vida. Porque religión no salva, porque el venir a una reunión nada más y ser simpatizante no salva. Tu escritura nos dice: si se arrepintieren, si se volvieren, si hay un verdadero arrepentimiento en el cual es apartarse del pecado y buscar a Dios, si reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, siguiéndole como verdaderos discípulos, entonces, si entendemos que fue en la cruz, que fue por el sacrificio de Jesús, que su muerte en la cruz nos trae salvación, si nos arrepentimos, seremos salvos. Señor, yo oro en esta mañana, en este lugar, que quien tenga esta duda, quien no sepa, no sabe, Señor, que cada uno pueda acercarse a ti, Señor, arrepentido. Tu palabra dice que si confesaren sus pecados, tú eres fiel y justo para perdonarles y limpiarles de toda maldad. Que si hay aquí gente que diga yo no sé, pueda primeramente confesar y también decir y reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Ven, Señor, revélate como el Señor, como el Salvador de sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno se apropie del tesoro más grande, que es la salvación. Señor, que en este lugar, sobre cada verdadero creyente que se ha ocupado de su salvación con temor y temblor, que es consciente de esa salvación y es consciente que tiene que atesorarla, que tiene que valorarla, que cada uno podamos, Señor, atesorar tu palabra y tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Perdona, Señor, cuando hemos pensado que de manera automática esto sucede. No es así. No es así. Tenemos que guardar tu palabra, atesorarla. Tenemos que meditarla, tenemos que ponerla de manera decidida en nuestra mente, y tú haces que se baje el corazón. Tenemos que orar, Señor, llénanos. Dile al Señor: lléname con tu espíritu, Señor. Una vez que he recibido y estamos recibiendo y continuamos recibiendo tu palabra, dile: lléname con tu espíritu. Señor, necesitamos de tu vida. Dile: necesito de tu vida, necesito de la vida del Espíritu, necesito del poder de Dios para salvación.
Ven, Espíritu de Dios. No queremos, Señor, como dice la Escritura, ignorar las Escrituras o el poder de Dios, porque erramos. Dice la Escritura: erráis ignorando las Escrituras, la palabra y el poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Alza tus manos delante del Señor y dile: Señor, lléname, lléname, lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, llénanos con tu Espíritu. Atesoramos tu presencia, tu palabra en nuestras vidas. Queremos ser vasijas de barro llenas de un tesoro, de un gran tesoro, tu presencia, tu palabra, esa salvación en nuestra vida. Porque ese tesoro, Señor, nos va a servir, pero también va a servir a otros. Ven, amado, ven, amado, ven, amado. Eres más de lo que